Hola, curiosas y curiosos del deporte. Solo hay un atleta que vuela como una mariposa y pica como una abeja. Pelea con cocodrilos, lucha con ballenas, atrapa un rayo y mete a un trueno en prisión. Ya debes saber de quién estoy hablando, y es que es uno de los deportistas más influyentes y reconocidos de toda la historia, una grandísima leyenda. Por supuesto, te estoy hablando de Muhammad Ali. El atleta más grande del siglo XX para revistas como Sport Illustrated nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Su nombre de pila es Cassius Marcellus Clay Jr. en honor a un político republicano que luchó por la abolición de la esclavitud. Sin embargo, todos sabemos que Cassius saltaría a la fama como Muhammad, pero ya llegaremos a esa parte. Además, esa fama no se limita solamente al ámbito deportivo, porque más allá de ser un enorme atleta, Cassius Clay se convirtió en una figura del activismo tanto político como social, de la lucha contra la guerra y una celebridad del momento. Pero, ¿cómo llegó Cassius Clay a ser el gigante Muhammad Ali? ¿Qué hizo dentro del cuadrilátero que lo impulsó a la fama? ¿Cuál es el tamaño de su legado? Pues todo eso y más te lo contaré en este vídeo, así que te invito a que me acompañes hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Desde que nació en una Estados Unidos aún con segregación racial, Cassius Clay estuvo ligado a los temas más controversiales de la sociedad. Sus antepasados fueron esclavos en el sur del país y lucharon por ser libres. Claramente la aversión al racismo lo llevaba en la sangre. Muchos no lo saben, pero el joven Cassius era disléxico, por lo que le costaban mucho las clases en la Central High School de Louisville. A sus 12 años estaba peleando con un ladrón que intentaba llevarse su bicicleta. Y un policía y entrenador de boxeo, Joe Martin, lo encontró y le dijo que debía aprender a boxear. Curiosidades de la vida. Al principio no hizo caso, pero con el tiempo se convenció y empezó a entrenar. Su debut amateur llegó en 1954, con una victoria por decisión dividida. Y así empezó a repartir puñetazos a todos, acumulando una tras otra victoria, llegando a tener un récord de 100 victorias y solo 6 derrotas como amateur. Y por eso ganó 6 guantes de oro de Kentucky y su primera y única medalla de oro olímpica en los Juegos de Roma de 1960. Curiosamente, esa medalla de oro la perdió al retornar a Estados Unidos. Ali contó que un día fue rechazado en un bar de blancos y de la rabia que le dio, tiró la medalla al río. Ojo, que muchos conocidos suyos niegan esta historia, asegurando que simplemente la perdió. Y es que si a alguien le gustaba hablar mucho, ese era Muhammad Ali. Pero bueno, finalmente el Comité Olímpico Internacional le dio otra medalla en 1996 en los Juegos de Atlanta, donde él mismo llevó la antorcha en la ceremonia inaugural. Y su debut profesional fue el 29 de octubre de 1960 con una victoria por decisión unánime ante Stani Hansaker. Y de allí hasta 1963 su récord fue de 19 victorias sin derrotas con 15 noqueos. Vamos, que ya se le veía maneras. Y ya en esos años el mundo empezó a conocer el carácter polémico y engreído de Ali, un verdadero showman que insultaba a sus rivales, se burlaba de ellos y llegó a decir que el Madison Square Garden le quedaba pequeñito. Y es que no hay duda que era un personaje. En 1964 retó por primera vez a un campeón de peso pesado, el intimidante y ex convicto Sonny Liston. Antes de la pelea lo llamó un oso apestoso y lo amenazó, a pesar de que Liston era el clarísimo favorito. Pues bien, tras 7 rounds, Clay ganó la pelea. A Liston hasta ese día nadie le había tosido, pero el confiado peleador de Kentucky pudo más y lo noqueó. Fue tras esa pelea cuando el mundo conoció a Muhammad Ali, ya que se afilió al grupo Nación del Islam. El acercamiento con esa organización se había iniciado en 1959, pero fue en 1961 cuando inició su conversión. Para tomar esta decisión fue determinante su amistad con Malcolm X,
quien le brindó su apoyo antes de la importante pelea contra Sonny Liston. La Nación del Islam era un colectivo considerado radical por muchos debido a su odio contra los blancos, pero Muhammad Ali se mantuvo fiel a ellos por muchos años. Pero con el tiempo, Malcolm se separó de la Nación del Islam, acusando a su líder, Elijah Muhammad, de traición a la religión. Más tarde en su vida, y alejado de la polémica con otros grupos sociales y étnicos, se adentró en el sufismo y tomó una actitud más espiritual y encauzada al altruismo. Por poner un ejemplo, cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, subrayó que el Islam era una religión de paz y participó en una recaudación de dinero para las víctimas del acto terrorista. Pero bueno, continuemos. En 1965 se disputó la revancha contra Liston y esta vez lo noqueó en solo 2 rounds. Pero lo raro de esta pelea es que el golpe ganador de Ali casi no se vio, por lo que muchos pensaron que Liston se había rendido o que la pelea estaba arreglada. Lo cierto es que Muhammad Ali defendió su corona y ya se catalogaba a sí mismo como el más grande de todos los tiempos. Y también defendió su título ante el ex campeón Floyd Patterson, a quien le propinó otra derrota en 12 rounds. Pero desde su conversión al Islam, los problemas de Ali con las autoridades fueron increciendo. En 1966 fue citado para cumplir el servicio militar con los Estados Unidos y unirse a la guerra en Vietnam. Y Ali declaró que no, se negó a ir. Dijo que su enemigo no era el Vietcong ni ningún otro extranjero, sino los blancos estadounidenses. Y al final, al negarse a ser reclutado, tuvo que pagar un precio, ya que le revocaron sus licencias para competir, le quitaron sus títulos y le condenaron a 5 años de cárcel. Por las apelaciones y otros mecanismos legales, Ali nunca fue a prisión, pero tampoco pudo pelear por casi 4 años. Y en ese tiempo, el rol de Muhammad Ali como activista fue creciendo, ya que viajó por Estados Unidos dando charlas en múltiples universidades y congresos afroamericanos. Con los años, el rechazo de la gente en los Estados Unidos a la guerra de Vietnam fue creciendo, y de forma equivalente, el aprecio también por Muhammad Ali, quien siempre se pronunció en contra de la violencia y las injusticias raciales. Su única pelea en ese tiempo fue una simulación. Se trata de un combate montado entre él y el legendario Rocky Marciano. Y curiosamente, en la versión para Europa ganaba Ali, pero en los Estados Unidos el ganador era Marciano. Para Muhammad, aquello estaba motivado por racismo. ¡Qué personaje, eh! Pues bien, llegamos al año 1970 y en ese momento la justicia falló a su favor de sus apelaciones y le devolvieron sus licencias para pelear. Entonces, tras algunas peleas de preparación, Muhammad Ali retó al campeón del mundo del momento, a Joe Frazier. Lo llamaron el combate del siglo. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York y transmitido a más de 35 países. Una locura total para ese momento. Muhammad, como siempre, provocó a su rival en el tiempo previo a la pelea, convirtiendo todo en un conflicto racial. Pero en el ring, esta vez ganó Frazier. Fue la primera derrota profesional de Ali, que no pudo recuperar la corona. Al año siguiente, Ali casi pelea con la superestrella del baloncesto de la NBA, Wilt Chamberlain. Y a pesar de que todo se estaba preparando para ese espectáculo, Chamberlain se retiró, aconsejado por sus managers. Y en 1972 ganó las 6 peleas que combatió, pero en el 73 perdió por segunda vez en su carrera contra Ken Norton, y algunos ya avisaban del retiro de Ali. Y por esos años estuvo también en la palestra pública por su amorío con la chica de 16 años Wanda Bolton, luego llamada Aisha Ali. Con ella tuvo una hija fuera de su matrimonio con Kalia Ali, su segunda esposa. Pero lo más curioso es que todos vivían juntos. Pero bueno, el retiro no llegó. Ali pidió la revancha con Norton y le ganó, por lo que retó una vez más a Joe Frazier. Ya Frazier no era el campeón, pues George Foreman, otro mítico del boxeo, le había quitado el título por noqueo. Pero igualmente, Ali tenía sus cuentas pendientes con él. Y en ese segundo combate, Ali mostró su cara más atrevida en el ring con sus famosos movimientos para esquivar los golpes y cansar al rival. Lo hacía recostándose sobre las cuerdas. Frazier no pudo conectarle su duro gancho izquierdo, y Muhammad Ali ganó por decisión unánime. Así, Ali se sintió listo para retar a Foreman. Y vaya reto. El combate fue en Zaire, lo que hoy se conoce como el Congo. La famosa batalla en la jungla, como lo llamaron los medios. Foreman
era un peleador verdaderamente intimidante, que había dado una paliza a Norton y también a Frazier. Pero quizás en el combate más memorable de todos los tiempos, Ali terminó noqueando a un exhausto George Foreman en el 8º round. El duelo fue visto por más de 1.000 millones de espectadores y muchos no podían creer que la táctica de Ali de quedarse en las cuerdas y provocar y cansar al rival podría funcionar de tal manera. Incluso algunos pensaron que todo estuvo arreglado, pero con los años Foreman admitió que estaba confiado en noquear a Ali, pero tras propinarle un tremendo golpe directo en la cara, Muhammad le susurró al oído: «Vamos George, ¿eso es todo lo que tienes?». Y allí Foreman se sintió consternado y pensó: ¿quién es ese hombre? Ese fue quizás el mejor momento del reinado de Ali. Más tarde ganó a Webner, una pelea que curiosamente Sylvester Stallone admite que le inspiró para escribir el guión de Rocky. En 1975 peleó de nuevo con Frazier en Manila, en Filipinas. Fue un combate espectacular, extenso, que Ali llamó lo más cercano que he sentido a morirme en el ring. Y finalmente le ganó tras los 15 rounds y consideró que tal vez era su última pelea. Pero como buen showman no fue así. En 1976 tuvo dos peleas bien curiosas. Una fue improvisada ante el peleador Gorilla Monsoon tras un evento de lucha. Ali se retiró la chaqueta y la camisa y le propinó un par de golpes, pero Gorilla lo lanzó por los aires y lo dejó fuera de combate. Pero ojo, que también peleó en Japón en una exhibición contra Antonio Inoki, un luchador de artes marciales. De esa pelea que terminó en empate, en buena parte nació lo que hoy es la MMA. En el 76 peleó de nuevo con Norton, en el mismísimo Yankee Stadium. Fue un combate poco vistoso, que al final Ali ganó por decisión de los jueces, pero bien pudo haberlo perdido. Y en ese año dijo que no pelearía más para dedicarse a su religión en una rama nueva, el Islam suní. Pero para bien o para mal, volvió al ring. En 1977 peleó contra Alfredo Evangelista, en un combate que hizo que su médico de toda la vida, Ferdi Pacheco, le abandonara. Y es que Pacheco aseguraba que ya el físico de Ali estaba muy deteriorado y que se estaba haciendo daño, pero el testaduro de Cassius siguió con ello. En el 78 peleó dos veces en Las Vegas contra Leon Spinks, quien le ganó la primera, pero Ali venció en la revancha. Este fue un duelo bastante soso, lo que marcó el ocaso de la carrera de un grande como Muhammad. Y ya en el 79, con signos de la enfermedad de Parkinson, Ali estaba en una grave situación económica y quiso volver a pelear. Y es que aunque se estima que ganó unos 70 millones de dólares, lo que serían más o menos 330 millones de hoy en día, perdió casi todo entre impuestos, disputas legales, familiares, demandas y su estilo de vida caritativo y religioso. Y fue entonces cuando se enfrentó a Larry Holmes en una pelea horrenda, donde fue vapuleado. Y aún luchó una vez más en el 81 en las Bahamas contra Trevor Berbick, quien le derrotó en 10 rounds. Se estima que en su carrera recibió unos 200.000 golpes, y en parte son la causa principal del Parkinson, diagnosticado formalmente en 1984. Y bueno, entre otras cosas, Muhammad Ali repartía golpes como tenía hijos. Al final fueron 7 hijas y 2 hijos, aunque algunos otros han reclamado que no fueron reconocidos. Y es que Ali se casó 4 veces, la última con Lonnie Williams en 1986. Y de todos sus hijos, Laila fue la única que peleó como boxeadora profesional entre los años 1999 y 2007. Y la vida lejos de los rings de Ali siempre fue igual o hasta más activa incluso que el propio ring. Porque muchos no saben, pero Muhammad Ali tiene 2 nominaciones al Grammy. Sí, 2 nominaciones al Grammy. Fueron en 1963 y 1976. Y es que muchos consideran al peleador como un precursor del rap y el hip hop. Y es que su manera y estilo de hablar fue único en su época, ya que rimaba y en cierta forma rapeaba sin un beat de fondo. Por ello, grabó esos 2 discos, que vendieron, ojo, más de 500.000 de copias. ¡Vaya crack! Y es que Muhammad Ali tuvo influencia en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad norteamericana, y también, ojo, del mundo, ya que se estima que sus aportes, donaciones y esfuerzos han ayudado a más de 22 millones de personas con hambre en todo el planeta. También donó mucho dinero a la causa de la educación, sobre todo de los sectores desfavorecidos en los Estados Unidos. Además, ha sido también embajador de la paz de la ONU.
e incluso como representante de los Estados Unidos en varios asuntos internacionales. Por ello no sorprende su fama. Además, ha estado cientos de veces en las pantallas con apariciones tanto en películas, en documentales, en shows y hasta en un cómic donde se enfrentaba, ojo, a Superman. Imaginad la importancia de su figura. Y es que es el único hombre que tiene una estrella vertical en el Paseo de la Fama en Hollywood, por llevar el mismo nombre que el profeta de su religión, Mahoma. Y su muerte el 2 de junio de 2016 en Scottsdale, Arizona, conmocionó al mundo entero. Su figura fue llorada y recordada en los Estados Unidos y también en todo el planeta. El mundo no fue el mismo tras Muhammad Ali, una leyenda con más influencia que casi todas las demás. ¿Y tú? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué significó para ti? ¿Conocías toda la historia de Muhammad Ali? Dímelo en los comentarios. Además, si te gusta este canal y quieres a otro deportista histórico, también pónmelo y te haré un vídeo. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y campanita. Y también te recomiendo mucho que veas este vídeo de otra leyenda que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues dale a este botón. Y estos dos botones son de otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me cuentas qué tal va. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.